Muchas gracias por esta oportunidad de entrevistarte, Carlos. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí un poco nervioso, debo decir. La verdad, hoy con motivo de la presentación de la tercera temporada del audiolibro de The Sandman y de Mongo Blanco en Amazon Audible, tenemos el honor de entrevistar a Carlos Bardem, escritor y narrador de Mongo Blanco y narrador de Sandman. Sí. De nuevo, muchas gracias por estar aquí. Somos muy fans, yo especialmente, de tu interpretación como narrador. Gracias. Precisamente con respecto a eso es con lo que me gustaría empezar la entrevista. ¿Qué aspectos destacarías de interpretar una voz de narrador? Bueno, la verdad es que ha sido un reto muy interesante en el sentido de que al ser una ficción sonora y más en este mundo de fantasía exacerbada y desatada de Neil Gaiman, donde mezcla tantas referencias, mundos absolutamente distintos, ¿no? De la mitología griega, la Inglaterra isabelina, Nueva York de los 80, y salta de uno a otro con una facilidad pasmosa, pues el narrador es un poco el hilo conductor presente en las 3 temporadas y en todos los capítulos, en casi todos los capítulos, que te llevan de un escenario a otro y que te introduce en la acción de cada uno de esos mundos tan fascinantes y tan distintos. Entonces, bueno, nosotros tuvimos siempre la referencia del propio Neil Gaiman, que es el que hace el papel del narrador en la versión en inglés. Y bueno, ya en la primera temporada decidimos que no era cuestión de que yo imitara a Neil Gaiman, sino encontrar una voz propia que sirviera para eso, para ser ese vehículo que lleva un poco de la mano, en este caso del oído, al oyente de un mundo a otro, con lo cual esa narración no puede ser plana, tiene que ser una narración dramatizada, con inflexiones, con colores, según el momento, cada momento de la acción, cada mundo, e intentar darle una serie de inflexiones y colores que sirvieran para atraer hacia todos esos escenarios tan distintos, ¿no? Así que ha sido muy interesante. Yo la verdad es que lo he disfrutado mucho porque luego además me he divertido mucho haciéndolo. O sea, creo que el mundo de Sandman es fascinante. Yo he de confesar que no era lector de las novelas gráficas de Sandman. Yo lo descubrí a raíz de empezar a trabajar con Audible en la ficción sonora en castellano y me quedé completamente enganchado y creo que es verdaderamente sorprendente lo que este hombre crea, ¿no? Así que ha sido muy, muy divertido y lo que hemos intentado con el equipo de producción, dirección de The Sandman estas 3 temporadas es que esa voz que te acompaña a lo largo de todas las tramas sea atractiva, interesante, que tenga ese punto de misterio en la introducción de todos estos mundos, ¿no? Es, digamos que comparto esa opinión con respecto a ese mundo fantástico de Neil Gaiman, que monta en Sandman. ¿Qué te parece como escritor, tu faceta de escritor, qué te parece el universo de Sandman? Me parece fascinante porque, como digo, una de las grandes sorpresas para mí lo fue y que creo que es lo que hace tan atractivo para el oyente esta ficción de Sandman, es esa mezcla permanente y perfectamente entretejida de referencias culturales absolutamente dispares, ¿no? De mundos oníricos, con la reinterpretación de mitos históricos, de personajes históricos, con la creación de otros absolutamente originales como son los Eternos y toda la mitología en torno a estos personajes. Y me parece, envidio mucho esa fascinante capacidad de crear mundos, porque The Sandman es un tapiz perfecto, narrativamente hablando, como te digo, referencias culturales absolutamente, en principio, dispares, que dirías, ¿cómo va a mezclar todo esto y darle una unidad narrativa a esa miscelánea fantástica? Pero lo consigue plenamente. A mí me parece fascinante lo que hace Neil Gaiman. Y ¿qué parte de esta tercera temporada o quizá de toda la serie te ha parecido más emotiva? ¿Qué es ese momento que
que cuando has narrado te ha llegado más aún? Bueno, yo creo que todas las temporadas tienen momentos increíbles y en las temporadas anteriores hay una que a mí me fascinó porque me pareció brillantísimo, que es como recrea el mundo del sueño de una noche de verano de Shakespeare, Sí, dando vida a los personajes. es Pero fantástico. todas tienen algo y luego, no sé, a mí particularmente me atrae mucho todas las bajadas a los infiernos de todo este mundo de legiones de demonios con las que se enfrenta Morfeo a lo largo de las 3 temporadas y que creo que es verdaderamente novedoso y dramáticamente muy, muy potente, ¿no? Claro, porque es quizá lo que marca, ¿no? Que además ese personaje, el personaje de Sandman, tiene, digamos que defectos humanos, un ser que es eterno. Bueno, Y es que eso sí, creo que una de las cosas que más engancha es que partiendo de supuestos absolutamente que pertenecen al fantástico y por momentos al terror fantástico, pero todos los personajes son profundamente humanos y los mueven motivaciones profundamente humanas que hacen que podamos empatizar con ellos, ¿no? Ponernos en la piel o en el sonido, en este caso, de seres como son los eternos, su propio nombre indica inmortales, y que son arquetipos de ideas que, que modelan al ser humano, y dotarlos al estilo de las grandes sagas mitológicas de reacciones y motivaciones absolutamente terrenales, ¿no? Esa contradicción en términos funciona dramáticamente perfectamente y los hace muy atractivos y a la vez muy comprensibles, ¿no? la verdad es que sí. Y pasando a algo que mucha gente, quizá solo conozca alguna de tus facetas en vez de todas, lo cual es complicado, ¿no? Porque eres escritor, eres actor, eh, ¿qué va a encontrar el oyente en algo que aúna todo eso como es Mongo Blanco? Porque Mongo Blanco es una adaptación de tu propia novela. Bueno, lo primero que va a encontrar es la novela, porque a diferencia de Sandman, que es una ficción sonora, Mongo Blanco soy yo leyendo la novela que yo escribí. Yo creo, para mí fue una experiencia muy, muy interesante porque yo como escritor procuro que todas mis novelas sean. Necesito sorprenderme con cada libro que escribo, con lo cual mis novelas no tienen mucho que ver ni con la anterior ni con la que sigue. Cada una tiene un tratamiento de lenguaje y escenarios absolutamente distintos. Y yo creo profundamente que todos los libros tienen una música, tiene mucho que ver con el periodo de las frases. Mongo Blanco es una novela ambientada en la trata de esclavos en el siglo XIX y hay una recreación del lenguaje del siglo XIX absolutamente distinta, por ejemplo, al lenguaje que utilizo en la inmediatamente posterior, que es El asesino inconformista. Es una novela mucho más actual, con periodos más Mm, cortos, un lenguaje distinto, ¿no? Más de nuestros días. Con lo cual, me pareció hasta cierto punto muy lógico que, dado que soy actor, y que soy el autor de Mongo Blanco, fuera yo el que lo leyera, porque si hay alguien que conoce bien eh, los entresijos, las entretelas de la musicalidad de esa novela, soy yo, que fui el que lo escribí. Así que creo que la lectura es muy fiel a lo que yo pretendía a la hora de escribir el libro. mm. Precisamente, eso era lo que quería preguntar ahora, y es que si ha sido ese ejercicio que acabas de comentar, que si ha sido difícil o ha tenido momentos quizá un poco más complicados de lo que parecían en un primer momento, adaptar la novela al formato de audiolibro, ya sea por guión o por interpretación. Bueno, realmente, insisto, es un audiolibro, luego no hay guión, soy yo Ujú. leyendo la novela, es mi voz leyendo las páginas de la novela. Lo que sí, cuando empecé a grabarlo me acordé del autor, porque son 627 páginas, así que me tocó leer mucho. Pero lo disfruté mucho, fue un redescubrimiento de mi novela. Yo creo que todos los libros te pertenecen mientras los escribes, una vez que se los entregas al lector o en este caso al oyente ya no son tuyos.
Entonces fue como redescubrir parte de lo que había escrito bueno, para mí fue una experiencia preciosa, realmente. Ha sido una experiencia enriquecedora, dirías, ¿no? Sí, me ha permitido entender, racionalizar. Esto quizás atañes de una manera más técnica incluso al autor de la novela. Me ha permitido entender bien la arquitectura lingüística, e insisto, la partitura musical de la novela. Y me gustó, me gustó. He de decir que me gustó leer Mongo Blanco. ¿Veremos más adaptaciones de tus obras en este formato? Quizá El asesino inconformista. Pues me encantaría, por supuesto. Yo creo que creo que el formato de los audiolibros está creciendo exponencialmente en una sociedad en la que vivimos tan acelerada en tantos sentidos. Tener la posibilidad de escuchar una historia es de manera inmediata es muy interesante, ¿no? Te permite quizás estar conectado a una historia mientras te ves obligado a hacer otras muchas cosas, ¿no? Y me parece que no hay más que ver el catálogo de Audible, que es extensísimo, son 100.000 títulos en diversas lenguas. Están todos los grandes clásicos de la literatura o de la novelística más actual. Y es porque funciona, es porque a la gente le gusta que le cuenten un libro. Nosotros necesitamos historias para vivir. Creo que el ser humano ordena su vida gracias a narrativas, ¿no? Entonces, bueno, pues tener una voz que te lee con claridad y con intención el libro es una experiencia distinta a la de la lectura, por supuesto, pero sí creo que comparten algo interesante. Tú cuando recibes una narrativa audiovisual, yo siempre digo que es una comunicación unívoca. Te lo dan todo hecho. Te dan la cara del Mongo Blanco o la cara de los personajes de The Sandman, los escenarios, las ropas, la ambientación, todo, y tú lo recibes. Pero cuando lees o cuando escuchas, que es lo que nos reúne hoy aquí, hablar de los audiolibros y las ficciones sonoras, creo que generas una comunicación bidireccional que es mucho más interesante, porque el sonido o la letra escrita te dan una información, pero eres tú el que vas a recrear en tu cabeza esos mundos y esos personajes, vas a poner las caras, ¿no? Entonces creo que es muy rico, que es muy divertido. Bueno, y además, lo dicho, tenemos la oportunidad, gracias a ti, de que el mismo autor nos puede dar la voz de su novela, el tono que, que a él le gustaría imprimir, pues ahí está, ¿no? Tenemos la oportunidad de escuchar Mongo Blanco y de leer Mongo Blanco a la vez, que también es algo que, que puede ser una experiencia estupenda, la verdad. Es una experiencia estupenda. En el caso de Sandman, por ejemplo, ya en la primera temporada recibíamos muchas devoluciones de oyentes y tal, y algunos decían que les gustaba mucho, como la adaptación, por ejemplo, de The Sandman es absolutamente fiel a la novela gráfica de Neil Gaiman, leer el cómic o leer la novela gráfica mientras escuchabas la ficción sonora, y creo que Sí. era ya como el acabose de la Yo, experiencia. yo mismo lo hice, soy muy fan de Sandman Claro, entonces, y la verdad quería es que contarnos tú qué tal es la experiencia. Entonces. la experiencia fue espectacular. Es algo además que recomiendo muchísimo. Y especialmente con tu voz, que es una voz que personalmente creo que imprime de un toque especial al narrador. Y sobre todo tu interpretación, no solo tu voz, tu interpretación, creo que es sublime. Lo siento, pero si suena imparcial, pero es así. Si suena parcial. Em, Precisamente con respecto al panorama de los audiolibros en España y demás, ¿piensas que va a seguir en este crecimiento? ¿Crees que deberían de quizá más autores acercarse al audiolibro? ¿Qué piensas de este formato? Y bueno, que cómo podría quizá llegar a más gente que tengan la oportunidad. Sí, yo creo que es un crecimiento exponencial, ¿no? En el tema de los audiolibros y de las ficciones sonoras. En concreto, en el audiolibro, eh, todos escribimos para que nos lean, ¿no? En este caso, Mm. para que nos oigan. Lo que nos gusta a los que escribimos la novela es que nuestra historia llegue al mayor número posible de gente, por supuesto, ¿no?
Entonces creo que es una herramienta fascinante, nueva, que tiene sus propios retos a la hora de desarrollarse, pero que es una manera de hacer llegar a mucha más gente lo que has escrito, el mundo que has creado, ¿no? A mí me parece muy interesante, creo evidentemente que es una consecuencia lógica de los desarrollos tecnológicos. Ahora todos llevamos un smartphone encima, todos tenemos una herramienta para acceder a streaming. Los audiolibros, las ficciones sonoras, en este caso de Audible, pues son streaming sonoro, ¿no? Así que todos tenemos la oportunidad de llevar en el bolsillo, pues, en el caso de Mongo Blanco, las selvas de África, los barcos negreros, los palacios de los esclavistas de La Habana, o en el caso de Sandman, pues el Monte Olimpo, el mismísimo infierno, o el Londres del punk, ¿no? Entonces, creo que es algo que ha llegado para quedarse y que yo le auguro que irá a mucho más, ¿no? Pues eso espero yo también, la verdad. Pues muchas gracias por esta entrevista y por la oportunidad de hacerla, tanto a ti como a Audible. Gracias, Adriana, por, por toda la ayuda. Nada, yo aquí. Eh, Así que, bueno, pues muchas gracias Nada, y hasta la próxima. un placer. Hasta luego. Igualmente.